Vamos a continuar entonces con el estudio de las vértebras en la columna vertebral. Esta es la descripción de las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales es el esqueleto del cuello. Son las más pequeñas de las vértebras móviles entre el cráneo y las vértebras torácicas. Menor tamaño porque soportan menos peso. Los discos en la región cervical son delgados, pero con respecto a los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales son bastante gruesos. Las caras articulares son casi horizontales. Permiten más movimiento que en otras regiones. Esa disposición permite más movimiento. El cuerpo es más pequeño y más ancho lateralmente. El cuerpo es más pequeño y más ancho de lateral a lateral, ¿sí? Es más angosto aquí y es más ancho acá, que en sentido antero-posterior. AP quiere decir antero-posterior. La cara superior es cóncava, quiere decir que tiene esta forma, es cóncava, con procesos unciformes. Es cóncava y en las orillas vamos a encontrar nosotros los procesos unciformes. Estamos hablando del cuerpo de la vértebra cervical. La cara inferior es convexa. Miren ustedes acá, la cara inferior es convexa y la cara superior es cóncava. Aquí podemos ver cóncava la cara superior y convexa la cara inferior. El foramen vertebral es grande y triangular. Grande y triangular. Los procesos transversos poseen un foramen transverso. Este es el proceso transverso y entonces en el proceso transverso poseen un foramen transverso que dan paso a las arterias vertebrales que se originan en la arteria subclavia de cada lado, los plexos venosos, arterias, venas y el plexo simpático aquí en amarillo, periarterial. Lo mismo sucede del otro lado. Los procesos transversos poseen un foramen transverso que da pasos a las arterias vertebrales, a los plexos venosos y al plexo simpático. Y aquí podemos ver las arterias vertebrales que se originan de la arteria subclavia. Este es el lado derecho. Acompañantes, estas estructuras, acompañantes desde C6 hasta C1. Voy a regresar. Desde C6 hasta C1. Se menciona de C6 primero porque por aquí es por donde ingresa la arteria ascendiendo, desde C6 a C1. En el foramen transverso de C7, solo venas vertebrales accesorias. Y entonces, en C7, este es el proceso espinoso prominente de C7, y entonces solo se observan venas vertebrales accesorias. Los tubérculos anterior y posterior, tubérculo anterior y tubérculo posterior, proporcionan una inserción a un grupo lateral de músculos cervicales: el elevador de la escápula, el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Estos músculos entonces en los tubérculos anterior y posterior de los procesos transversos de las vértebras cervicales. Los tubérculos anteriores de C6, el tubérculo anterior de C6, se denominan tubérculos carotídeos. Eso se debe a la proximidad que tienen las arterias carótidas cuando discurren de inferior a superior por el cuello. Las arterias carótidas comunes pueden comprimirse a este nivel en el surco entre el tubérculo y el cuerpo, entre el tubérculo y el cuerpo, para controlar la hemorragia procedente de estos vasos. Esta es la aplicación clínica que tiene el conocimiento de estas estructuras. Aquí podemos observar entonces la arteria carótida común derecha y entonces el proceso vertebral de C6, ¿sí? El tubérculo carotídeo. Los ramos anteriores de los nervios espinales, este es el nervio espinal, este pequeño es el nervio espinal, tiene un ramo posterior y un ramo anterior. Está hablando del ramo anterior, ¿sí? Cursan inicialmente sobre los procesos transversos.
tienen una especie como de canal y entonces cursan inicialmente, solo su inicio está ahí, en los surcos para los nervios espinales situados entre los tubérculos. Tubérculo posterior, tubérculo anterior, aquí podemos ver en esta bien claro su surco. Los procesos articulares, miren aquí el surco. Los procesos articulares son con sus caras superiores orientadas, aquí está el proceso articular. La cara superior está orientada posterior y superiormente, y por lo tanto su cara inferior está orientado anterior e inferiormente, superior y posteriormente, anterior e inferiormente. Las caras dispuestas oblicuamente y casi horizontales. Quiere decir que tienen una dirección oblicua, pero tienden a ser horizontales. Los procesos espinosos son cortos, de C3 a C5, y bífidos hasta C6, aunque eventualmente en C7 puede observarse cierto grado de división, ¿verdad? Entonces, los procesos espinosos los tenemos nosotros en la unión de las láminas. Ya habíamos hablado de los pedículos, las láminas, y entonces en la unión de las láminas orientado posteriormente vamos a encontrar nosotros los procesos espinosos que son cortos de C3 a C5 y bífidos hasta C6. Y entonces miren ustedes, C2, C3, C4, C5, C6 tienen procesos espinosos bífidos. El proceso de C6 es largo y el de C7 más largo todavía. Por el proceso largo de C7 se le llama la vértebra prominente. La vértebra prominente. Las vértebras C3, 4, 5, 6, 7 son las vértebras cervicales típicas. Aunque el libro después menciona que la 3 es atípica, recuerdo de una imagen, ¿ves? De C3 a C7 son las vértebras cervicales típicas. Sus forámenes vertebrales son grandes para acomodar la intumescencia cervical, de ahí la razón, de la médula espinal, en la inervación de los miembros superiores. Los bordes superiores de los cuerpos vertebrales cervicales, el borde superior de los cuerpos vertebrales cervicales, están alargados transversalmente, ¿sí? Están elevados de forma posterior, o sea que de anterior a posterior, en sus caras laterales están elevados, sobre todo en la cara lateral, pero se hallan deprimidos anteriormente, lo que les asemeja un asiento esculpido. Miren, como que si fuera un asiento. Yo le digo la máscara de Batman, ¿verdad? Aquí está uno de sus picos y el otro pico, y entonces es lo mismo, ¿verdad? Quiere decir que entonces que en la cara superior vamos a observar nosotros estos procesos. El margen superolateral elevado es el proceso unciforme. Proceso unciforme, antes conocido como uncus, del cuerpo vertebral. Solo las vértebras cervicales, y en ocasiones T1, presentan en su cara superior los procesos unciformes, a partir de C3. El borde inferior del cuerpo vertebral inmediato superior tiene la forma recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Que si en este se mira mejor, que si en esta tenemos estas elevaciones, estos procesos, en la cara inferior de la vértebra superior va a estar adecuada para recibir esos procesos y los articula. Las vértebras cervicales adyacentes se articulan de tal modo que permiten libremente la flexión y la extensión y un cierto grado de flexión lateral, pero restringen la rotación. El movimiento de decir no, ¿sí? El no rotundo, es un movimiento sumatorio de las vértebras. Las dos vértebras cervicales más superiores son atípicas. La vértebra C1, también denominada atlas, esta es la vértebra C1, es peculiar porque carece de cuerpo, no tiene cuerpo vertebral y tampoco tiene proceso espinoso. Los huesos, este hueso anular tiene dos masas laterales que cumplen la función del cuerpo vertebral, masas laterales, y además soportan el peso del cráneo en forma de globo. Esto se articula con los cóndilos
del occipital, y entonces soportan el peso de un cráneo en forma de globo, de ahí su nombre, ¿sí? De modo similar a Atlas. Esta es la figura de Atlas que está cargando al mundo. De ahí es donde viene el nombre. Los procesos transversos del Atlas surgen de las masas laterales, por lo cual están situados más lateralmente que los procesos transversos. Aquí tenemos entonces los procesos transversos, ¿verdad? Que son más laterales, surgen de las masas laterales, por lo cual están situados más lateralmente que los procesos transversos de las vértebras más inferiores. No había leído yo completa la diapositiva, por eso da origen a error, ¿verdad? Los procesos transversos se originan de las masas laterales. Esta característica convierte al Atlas en la más ancha de las vértebras cervicales, lo que aumenta la acción de palanca de los músculos que allí se insertan. Las caras articulares superiores de las masas laterales tienen morfología cóncava reniforme. ¿Qué quiere decir eso? Que están un poquito excavadas y con buena voluntad podemos ver que parece un riñón, de ahí reniforme. Ahí está el riñón metido para que ustedes miren cómo es la cuestión. Y se articulan con dos grandes protuberancias craneales, los cóndilos occipitales, situados a ambos lados del foramen magno. Aquí el foramen magno, un cóndilo, y el otro cóndilo que aquí se observa articulado. Los arcos anterior y posterior, cada uno de ellos con un tubérculo en el centro, ¿sí? Un arco anterior y un arco posterior. Y aquí ya tenemos entonces completa la conformación del Atlas. Dos masas laterales, un arco anterior y un arco posterior, ¿verdad? Y tienen un tubérculo en el centro, tubérculo anterior y tubérculo posterior, de la cara externa. Y entonces acá le da configuración al arco. Tiene una cara externa, una cara interna, un borde superior, un borde inferior, un extremo lateral y un extremo lateral. Lo mismo sucede con este, cara anterior, cara posterior, borde superior, borde inferior y extremos laterales, ¿verdad? Y entonces se extienden entre las masas laterales y forman un anillo completo. El arco posterior, que corresponde a las láminas de una vértebra típica, contiene en su cara superior, aquí en su cara superior, aquí en su cara superior, el amplio surco de la arteria vertebral. Voy a regresar una y entonces aquí podemos observar nosotros el amplio surco de la arteria vertebral del lado derecho y la vertebral del lado izquierdo. ¿Sí? Y el nervio C1, ¿sí?, también ocupa este surco. Y entonces tenemos que este surco va a estar ocupado por las arterias vertebrales que entran y perforan esta membrana que está aquí, y el nervio espinal que sale, el primer nervio espinal C1 sale también por aquí. El arco posterior, que corresponde a las láminas de una vértebra típica, contiene en su cara superior el amplio surco de la arteria vertebral y el nervio C1. Ahí podemos observar entonces nuevamente con una figura diferente. La vértebra C2. Antes de continuar, al Atlas, sus masas laterales también tienen configuración. Tienen una cara superior donde está la articulación en forma cóncava y reniforme. Tienen una cara medial, una cara lateral. La cara lateral es donde emerge el proceso transverso. Una cara anterior, una cara posterior, de donde salen las láminas o de donde sale el arco, y una cara inferior que también es articular para unirse a C2. La vértebra C2, también denominada axis, porque el diente tiene forma de eje, y axis quiere decir eje, es la más robusta de las vértebras cervicales. C1, que soporta el cráneo, rota sobre C2, por ejemplo, cuando una persona gira la cabeza para decir no, aunque este movimiento es bastante corto. El axis posee dos grandes superficies planas, 1 y 2, las caras articulares superiores sobre las cuales gira el Atlas. La característica distintiva de C2
es un proceso en forma de diente, ¿sí? El proceso odontoides, o el diente del axis, que se proyecta hacia arriba, debería decir, que se proyecta superiormente, a partir del cuerpo vertebral. Tanto el diente del axis, miremos acá nosotros, este es el diente del axis, aquí observamos el arco anterior y aquí el arco posterior. Tanto el diente del axis como la médula espinal, aquí está la médula espinal, dentro de sus coberturas, o sea, las meninges, están rodeadas por el atlas. Entonces ustedes imagínense el atlas, el arco anterior, sus masas laterales, el arco posterior y entonces rodeadas. Y aquí está el diente. El diente del axis se sitúa inmediatamente anterior a la médula espinal. Aquí está la médula espinal, están sus cubiertas e inmediatamente anterior está el diente. Y sirve como pivote, o sea, rota en torno al cual se produce la rotación de la cabeza. Se mantiene en su posición adosado a la cara posterior del arco, ya habíamos mencionado nosotros la configuración del arco anterior, y mediante el ligamento transverso del atlas. Ligamento transverso del atlas que se extiende desde las caras mediales de una masa lateral a la otra. Este ligamento se extiende entre ambas masas laterales del atlas y pasa entre el diente del axis y la médula espinal. Aquí está la médula espinal representada por este círculo y el diente, y entonces se encuentra el ligamento transverso del atlas en este punto. El ligamento transverso del atlas forma la pared posterior del túnel que aloja el diente del axis. Entonces esta es la pared posterior del túnel que aloja al diente del axis. Este ligamento impide el desplazamiento posterior del diente, que el diente se desplace posteriormente, y el desplazamiento anterior del atlas, que el atlas se desplace anteriormente, que afectaría a la porción del foramen vertebral de C1 que da paso a la médula espinal. C2 posee un proceso espinoso grande y bífido que puede palparse en la profundidad del surco nucal. El surco nucal lo vamos a ver ya en la anatomía de superficie. El surco vertebral superficial en la parte posterior del cuello.